Muy buenos días, les habla Denise Candia en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de la Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma del canal IUS Multimedia y se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto poderles decir que en esta emisión tenemos unos pases que vamos a regalar, así que esténse atentos, les pediríamos hacerlo mediante la siguiente dinámica. Durante el programa nos pueden dejar sus preguntas y sus comentarios. Las primeras 7 personas que puedan hacer este ejercicio, les pediremos también que puedan enviar sus datos por un mensajito privado por la página de Canal IUS y que nos digan que les interesan estos boletos. Esto es para el viernes 31 de octubre a las 10 de la mañana en la sala Nezahualcóyotl y va a ser un programa especial que es evidentemente en torno al Día de Muertos. Hoy nos acompaña Nacheli Ramírez Hernández para conversar sobre el tema Derechos Humanos y Ciencia Forense. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de nuestra invitada. Promotora y defensora de los derechos humanos con más de 40 años de trayectoria. En octubre del año 2025 fue elegida por unanimidad por el Congreso de la Ciudad de México como secretaria de la Contraloría para el periodo 2025-2031. Es licenciada en Gestión y Administración Pública. Cuenta con especialización en Investigación Educativa y Docencia, además de diplomados en Planeación, Gobierno Local, Seguridad y Justicia. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante el periodo 2017-2025 y ha ocupado cargos internacionales destacados como presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, presidenta regional para América Latina y el Caribe, presidenta global del Instituto Internacional del Ombudsman y presidenta de la Alianza Global del Ombudsperson Local durante el periodo 2021-2025. La protección de los derechos humanos es fundamental para garantizar una vida digna y segura para las personas. Sin embargo, frecuentemente estos derechos humanos son violentados, lo que genera una gran problemática y que requiere evidentemente una atención inmediata. Bajo este contexto se torna vital y es de vital importancia abordar la situación para buscar soluciones efectivas con el objetivo de prevenir y protegerlos. De esto y más vamos a hablar esta mañana. Doctora Zoraida. Hola, muchas gracias por estas presentaciones. Bienvenida, Denise. Qué bueno que estás con nosotros por primera ocasión, sustituyendo solo temporalmente a Anaí Rodríguez. Gracias, Carla. Nacheli, querida, gracias por estar con nosotras. Gracias por invitarme. En todo el tiempo que tienes tan limitado, que corres y subes y bajas, nos estás regalando un ratito de él y para nosotras es un lujo, un privilegio y lo apreciamos muchísimo. Bienvenida. No, muchísimas gracias, Zoraida, muchísimas gracias a la facultad, al equipo. Ya había venido aquí a algo, ¿no? Pero me encantan estos espacios. Yo creo que son espacios que llegan a muchísimo más público del que pensamos, ¿no? Sí. Y sobre todo a quienes están pasando por la universidad y están estudiando o están queriendo estudiar y eso como que sí, siempre estaré dispuesta. Sí, nuestro público son estudiantes, principalmente de la Facultad de Derecho y también de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pero también tenemos profesionales del mundo de la ciencia forense en los diversos ámbitos. Y cuando se den cuenta de que estás tú aquí, o de inmediato va a correr la voz, se queda colgada además la grabación en nuestro Facebook. Además de que luego lo pasamos al canal de YouTube de la escuela y entonces se quedará ahí para la eternidad lo que ahora conversemos. Espero que sí. ¿No? Lo que se queda ahora sí que lo que sale en las redes se queda en las redes. Muy importante tomarlo en cuenta hoy en estas épocas, hablando de lo que implica exactamente las interrelaciones en las redes sociales, ¿no? Sí. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta mucho. Antes se decía, pues ya pasó, ¿no? O decían, no escribas cartas, porque si lo escribes en la carta se queda escrito. Sí, Ya lo que ahora dijiste, y ahora esto está potencializado a una dimensiones que no logramos todavía comprender en términos del impacto. Y como entrando en tema, ¿no? Este derecho, hablamos mucho del derecho a la memoria, pero aquí también está el derecho al olvido.
Claro, ¿no? claro. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el proceso del derecho a la reinserción, ¿no? Cómo finalmente pudiste haber cometido alguna falta, tuviste digamos, un castigo, una lección, una respuesta de la sociedad vía el Estado, etcétera. ¿Y por qué tienes que después, si robaste tal cosa, son 5 años, cumpliste tu sentencia, ¿se acabó? Y se acabó, ¿y por qué después de eso de todos modos no puedes estigma te queda para toda la vida, y entonces ya no puedes volver a trabajar ni relacionarte. Y esto es un extremo, ¿no? Estamos hablando pero ya sí ocurre. Pero en estas lógicas de la vida, ahora sí que del siglo XXI, tenemos mucho que tomar en cuenta eso, sobre todo en qué subimos en redes, en qué contexto lo hacemos, y qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Porque tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Mire, todavía no te pregunto, esto no vale de pregunta, ¿eh? Solo quiero decir, no estábamos recientemente hablando precisamente sobre todas estas cuestiones que nos han envuelto en las últimas semanas en la UNAM en materia de seguridad. Platicábamos cómo con la IA, con la inteligencia artificial, si tú pones tu voz en las redes, puede ser usada tu voz a través de la inteligencia artificial para fingir que estás diciendo otra cosa. Y entonces pareciera que tú dijiste. Y bueno, a ver, al menos tu voz y mi voz y la de nosotras ya anda en las redes sociales desde hace mucho tiempo y ya la pusimos. Entonces sí tiene un rango de peligro que todavía no dimensionamos, como tú dices. No, y yo creo que, bueno, ya estamos estando en otros temas, pero todos son temas. A ver, sí creo que hay que reflexionar mucho, no nada más en lo que va a impactar, en lo que ya de hecho impacta, ¿no? Esto de la inteligencia artificial y las tecnologías, para bien y para mal, ¿no? Y en las cosas que luego no dimensionamos que son para males, son cómo es el ejercicio, por ejemplo, todo lo que implica en términos de huella de carbono, el uso de inteligencia artificial. Sí, muchísimo, ahí, según me han dicho. Exactamente. Sí, y entonces, como que vamos a diferentes dimensiones de la ética, ¿no? Del comportamiento, de qué es lo que se vale y no se vale en esta vida y en dónde nos comprometemos, ¿no? Nos estamos acabando los recursos sin interesarnos. Y creo que aquí el gran valor de ciencias forenses tiene que ver en ese campo, en el campo de la ética. Sí. Fíjate, es cómo combinamos lo científico, cómo verdaderamente, debería de ser siempre, porque cualquier generación de conocimiento nos está apelando a al campo de lo ético. En este caso es fundamental. Bueno, ahora sí va mi pregunta de inicio. A ver, mira, yo quisiera que nos contaras, porque aquí tenemos la oportunidad. En otros foros luego nos tenemos que ir directo al grano. Cuéntanos de ti. Queremos saber de ti, cómo es que llegaste a este mundo de la defensa de los derechos humanos, qué has hecho en ese camino, cómo te ves ahora y sobre todo, ya después, si quieres en una colita, nos dices, no, mejor no, hasta ahí, luego te hago la otra pregunta. Esa, cuéntanos de ti. Fíjate que pues yo estudié aquí en la UNAM y entré a estudiar medicina. ¿Por qué? Fíjate que el razonamiento inicial para estudiar medicina tenía que ver con hacer cosas útiles para la sociedad. Entonces, yo siempre fui activista desde la prepa 6, desde ahí vengo, ¿no? Y siempre tuve, digamos, trabajo social y desarrollé conciencia social desde mis primeros años, ¿no? Era del comité de lucha de prepa 6 y bueno, todos mis amigos y mis amigas y mis compañeros pues eligieron pues que ciencias políticas, que vámonos a filosofía y todo, y yo decía, no, algo que sea útil. Y entonces, por descarte, así se los digo, estudié medicina. Como todo, y eso es mucho, también es un mensaje para los compas, se vale, o sea, cuando a los 17 años tienes que elegir qué vas a hacer en la vida, pues generalmente así como eliges mal las parejas, eliges mal las carreras, ¿no? Y entonces, finalmente, digamos, lo que me dejó ese paso fue una visión que sí me ha servido en términos de cómo te estructuras mentalmente desde las ciencias, ¿no?
aunque hay una gran discusión sobre las ciencias médicas. Claro. Hay Y ciencia, además se dice que ¿no? son medio ciencias, media humanística. Exactamente, Ajá. pero te da una Sí. y creo que eso finalmente es con lo que me quedo. Y después desarrollo más sigo estudiando en la UNAM, y de hecho estudio más bien en lo que era el CICE, el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM, y que formó, bueno, era la creminata, ¿no? En ese entonces, de toda la ruptura de la visión básicamente conductista. Sí. Y bueno, estaban Sí. bueno, teníamos maestros argentinos, chilenos, de toda la lógica de aproximaciones diferentes a lo pedagógico, Claro, y también a lo Ajá. psicológico, los grupos operativos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí seguí, y mi primer trabajo, fíjate, paradójicamente tenía que ver y tuvo que ver con educación. Y entonces seguí trabajando en el ramo profesional en cuestiones educativas, y luego muy sociales, muy de trabajo comunitario, etcétera, hasta que el mismo contexto, y eso creo que es un mensaje importante, y es cómo vas adecuándote, no cómo intentas que el mundo se adecue a tu pensamiento, sino cómo intentas que tu pensamiento evolucione y se adecue al mundo. Y les Entonces, sea en útil. los años 80, digo, la verdad es que la agenda de derechos humanos, ¿no? Y luego la agenda de derechos humanos fuerte en nuestro país se crea mucho en la lógica de los derechos políticos y civiles. Ahí se empiezan a formar las grandes primeras organizaciones, y luego esto se fue ampliando, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de derechos, ya a la lógica de los derechos sociales, pues naturalmente un activismo siempre trabajado desde la educación y lo social, pues que encaja perfectamente en, en ese marco, ¿no? Y además en un marco de un mundo en donde en los 90, acuérdense, ustedes que se van a acordar, bueno, tu mamá se ha de acordar, ¿no? De la caída de Berlín, de toda la lógica de los planteamientos y paradigmas iniciales que se quiebran, y entonces, ¿para dónde buscas? Porque eso también es cierto, siempre como seres humanos buscamos contexto de que nos den una explicación del mundo, o de nuestras aspiraciones, o de lo que aspiramos para los demás, ¿no? Entonces, pues los derechos humanos caen perfecto. Y yo creo que eso es vigente todavía hoy. Lo sigo viendo ahorita, sí, ya 25 años después, 30 años después, que me empecé a involucrar ya específicamente en derechos humanos como tales, ¿no? Y creo que es muy vigente. O sea, creo que ese paradigma, ese marco, nos permite entender, y nos permite también luchar por transformación, nos permite indignarnos, pero también nos permite ser empáticos, y nos permite generar ciencia, nos permite generar conocimiento y aproximarnos, y creo que todavía hoy, actualmente, no encuentro otro que le dé cabida, ¿no? Y pues, además, ahorita, además, sobre todo, en una gran discusión, ¿no? Porque hay quienes plantean que ese espacio no está, y en geopolítica está teniendo grandes golpes. Absolutamente, absolutamente. A mí me gustaría saber cómo ha ido evolucionando un poco el tema de los derechos humanos. Ahora que pensábamos los 80s, los 90s, creíamos que en el 2000 iba a ser todo diferente, iba a cambiar, y creo que se han agudizado más las violaciones a los derechos humanos, o son más visibles. ¿Cómo estamos ahora en temas de derechos humanos y cómo está nuestro país en estas temáticas? Porque legislativamente tenemos un montón, ¿no? Tenemos reconocidos y vemos documentos, pero ¿y cómo están nuestros derechos humanos actualmente? Fíjate que yo creo que es una pregunta como demasiado compleja para contestarla como unánimemente. A ver, hay varias cosas y tú las mencionaste. Uno, hoy tenemos una sociedad que está más alerta de un marco de derechos que no lo teníamos hace 40 años, ¿no? Entonces la gente se fija más, ¿no? Y entonces esto que ahora hablan como, ay, nos invadió la cultura woke, no, o sea, no.
O sea, básicamente eso surge de visibilización de discriminaciones, de visibilización de cosas que no deberían de estar sucediendo y que suceden, y entonces es una violación. No sé, en los años 70, el que la policía utilizara la tortura como un elemento para sacar confesiones o castigar o controlar era bien visto. Por lo menos no era cuestionado, ¿no? Hoy por hoy, pues hay todo, hasta en la misma institucionalidad, hay todo un planteamiento que te dice que eso no lo es reprobable, claro, ¿no? Que no lo puedes hacer. Entonces ahí tú me dirías, hay más que en los 70, no sé, es más visible que en los 70, sí, totalmente, ¿no? Y creo que hay, fíjate, que por esas lógicas, aunque no lo creamos, hay menos que en los 70. Porque en los 70 pues nadie lo cuestionaba. Y hoy pues por lo menos se cuestiona. Y por lo menos en la línea de mando hay mucho que cambiar culturalmente. Claro. Pero en la línea de mando es muy difícil que encuentres como la línea de ve y dale la calentadita. Y si te lo dicen así, porque saben que no pueden hacerlo, ¿no? Entonces creo que es menos, fíjate, paradójicamente. Creo que sí, que hemos ampliado en esta visión, en esta progresividad, a ver diferentes características de la tortura, ¿no? Sin pensar o catalogar, por ejemplo, la tortura psicológica tan impactante como te tengo a ti, no te toco nada, pero te digo, sí, tu hijo, y yo sé dónde está, y sea que la sale, y ahí nos vemos. Tiene igual de impacto a que si te estuvieran poniendo el tehuacanazo, pues sí, tiene el mismo efecto, ¿no? O esta parte de la tortura sexual, ¿no? Y déjate a mujeres, que ahí está, ¿no? Como un elemento fundamental, porque a las mujeres también nos torturan y una parte del uso de la corporalidad tiene que ver con la incidencia de la sexualidad, pero fíjate, también es utilizada en hombres y esa es oculta todavía, ¿no? Porque es, aparte de todo, pues cuestiona, porque así están hechas y construidas equivocadamente, por cierto, las masculinidades, tu sexualidad, ¿no? Porque generalmente la masculinidad predominantemente todavía es tú eres hombre si no eres gay. Claro. Sí. ¿No? En lugar de construirte de diferentes maneras. Y fíjate que entrando al tema y siguiendo con este asunto de la tortura y las evoluciones y todo eso, y de las visiones y cómo vamos evolucionando, las ciencias forenses son fundamentales. A eso te queríamos llevar. Porque fíjate que, a ver, el protocolo de Estambul, que hoy se utiliza y es plenamente, digamos, aceptado como una prueba científica, o sea, con datos de si hubo o no tortura, aunque pase el tiempo. Tiene 3 elementos. Y eso es mucho las ciencias forenses en términos de cómo lo ven. O sea, tú no puedes determinar si tienes si aplicas el protocolo de Estambul, tienes el elemento de la valoración psicológica, el elemento de la valoración física y el elemento muy importante de la valoración jurídica. Y la valoración jurídica es la que te da contexto para entender lo que tú estás sacando como evidencia, tanto en lo físico como en lo psicológico, ¿no? Y luego es porque hay gente que te cuestiona y dice, ¿cómo vas tú después de 20 años a determinar si hubo tortura o no? Si no hay señal, por ejemplo, ¿no? Vigente después de 20 años físicamente. Pues sí se puede, porque hay rastros, pero ahora sí que hay rastros, pero también los hay en términos de la valoración psicológica y del contexto, ¿no? Entonces, digo, claro que lo puedes determinar. Y esa es como la mirada de las ciencias forenses, no nada más en el caso del protocolo de Estambul, lo que implica de la de la mirada interdisciplinaria, de la mirada más bien de integralidad, ¿no? Sino también en la lógica de muchas otras áreas que tienen que ver con los derechos humanos, no exclusivamente, por ejemplo, la determinación. Sí. Oye, ya empezaste a tocar el tema, precisamente pues la intención de platicar contigo en este programa es que crucemos un poco tu experiencia en defensa de los derechos humanos con la utilidad que pueden tener las ciencias forenses ahí. Ya fuiste presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, has tenido ahí muchas experiencias y has visto muchos casos recientemente, justo antes de que terminaras tu gestión ahí.
presentaron un informe técnico sobre las desapariciones de 35 casos y de desapariciones administrativas, que así le denominó la comisión, término con el que estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es, tomando esas experiencias, a lo mejor algunos casos que te parezca como emblemáticos o ejemplares, ¿cómo se cruza? ¿Cómo te fue útil? ¿Cómo es útil que la ciencia forense intervenga en estos análisis? Bueno, en el tema de búsqueda de personas, no nada más es útil, es central. ¿Sí? La agenda de búsqueda de personas de este país, no, ni de este país ni en el mundo, puede no ir de la mano de las ciencias forenses. ¿No? Y nosotros en México y en nuestra universidad tenemos la ventaja de tener una licenciatura en eso. Sí, claro. Porque cuando hablamos de ciencias forenses, muchas veces en otros países y en otros momentos de la historia, pues juntabas, ¿no? Y decías, pues esto lo conforman esta cosa que se llama las ciencias forenses, ¿no? Sí. Pero en la universidad tenemos la ventaja que estamos formando y tenemos la lógica de ese pensamiento desde la formación de licenciatura, y eso es fundamental, porque generalmente las ciencias forenses, acuérdense ustedes, derivaban en que tú podías ser médico y decías que te querías dedicarte a cierto tipo de patologías, porque, sí, ojo, no es nada más la patología clínica, es la patología médica igual, sí, en términos generales te puede llevar a eso, sí, o la investigación genética, cuestiones de esas, ¿no? Sí. Y pues ahí como que ibas formándote y luego por la vida, porque así pasaba, pues ibas topando con lo forense, ajá, ¿no? O eras un abogado igual y además aquí con esta visión, con todo respeto para todos los que nos están oyendo, no quiten eso, ¿no? De pensar que la abogacía todo es lo penal, ¿no? Claro. No, entonces te ibas sobre criminalística, ¿no? Entonces, la mente criminal, ¿no? Y entonces acababas en ese mundo y acababas teniendo que ver con otros colegas que también acababan en ese mundo por azares de la vida, ¿no? Pero que no integraban en su conjunto esta visión sistematizada, ¿no? Sí. Creo que uno de los puntos fundamentales, no lo van a creer, es, y lo tenemos que decir porque lo tenemos que sumar, el gran boom de los años 80, de estas series, ¿no? Principalmente entre finales de los 80, de estas series que tenían que ver con los forenses, ¿no? Y primero fueron estas series como policíacas, ¿no? Kojak, ¿no? ¿te acuerdas? No, sí, ¿no? O sea, o CSI, o pues todas bueno, estas, ¿no? Moderno. Que más moderno, por eso, pero eran muy, ¿no? Esas fueron las potentes, y tú veías a generaciones completas que después no hacían eso, pero que decían, yo quiero ser así, ¿no? Pero tenían todavía esta visión policíaca y de investigación de esas lógicas, ¿no? Pero abría mucho el campo. Pero yo creo que la que más abrió el campo en eso era la de la mujer esta, la que es antropóloga. Bones. Porque Bones tiene esta visión, pero por el otro lado conjuga otra visión muy humanística, que es bien importante en las ciencias forenses. Y yo creo que en términos del imaginario social, ¿no? No estoy diciendo que hayan aportado a las ciencias, estoy diciendo que en el imaginario permitió también, porque también es cierto, que tienes que tener un público, ¿no? Y en ciencias, si para que sea un asunto que jale, ahora sí, más allá de las tradicionales de ser un abogado y ser un médico, que eso pues son las tradicionales, estas nuevas rutas de aproximaciones al entendimiento humano, ¿no? Que porque esos son, ¿no? Tienen que tener pues su público, porque si no lo tienen, pues también los muchachos y las chicas van a decir, ¿y eso qué es? Ni a mí ni me interesa, ni tengo una lógica. Y creo que en esas narrativas estos espacios sí crearon por lo menos una narrativa de hay algo que se llama así y que pues, que nos puede ayudar a solucionar. Exactamente. Sí. Que debería de existir. Y eso es la verdad. No lo dan las revistas científicas, no lo dan, ¿sí me entiendes? O sea, claro, eso lo dan las narrativas y lo que está. Y yo creo que, pues, ahora sí que hay que darle su crédito a quien puso en la mente de algunas de estas generaciones, pues que había algo que se llamaba así. Y de las nuestras propias, ¿no? Claro. O sea, porque uno porque se dedica a lo que se dedica, pues, y no, sí, tiene, yo me acuerdo, la primera vez, yo recién estaba entrando, era el 2000,
has de haber ido a mi oficina en enero del 2018. Yo entré el 6 de noviembre del 2017 a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese entonces, y Zoraida llegó en enero, me acuerdo perfecto, una mañana, y empezamos a platicar de ciencias forenses. Sí. ¿No? Y en ese momento, pues sí, naturalmente tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Que hubiera un trabajo coordinado, desde muchas lógicas, desde que es un espacio natural para el trabajo de los egresados de ciencias forenses, pero no nada más eso, sino que es necesario para la investigación, la garantía, los derechos, la promoción, las ciencias forenses estando presentes. Y creo que en estos años, desde la comisión lo hicimos, y lo hicimos con mucha articulación, porque no nada más fue que si iban a hacer prácticas, que si algunos trabajan ahí o trabajaron, que si algunos hicieron su servicio social, sino que también tuvimos y nos dejamos con muchas experiencias. Una de ellas, esta agenda a la cual retomo tu pregunta de búsqueda, ¿no? Que tuvo que ver con el diplomado de búsqueda. Ah, sí, ¿no? Que seguimos celebrando y operando, y que es muy importante, porque ¿qué creen? No nada más les sirve a los profesionales, sino ahí tenemos personas buscadoras. Personas buscadoras. Y tenemos también servidores públicos que buena falta le hacen. Les hace también esta perspectiva de integralidad, y a la cual no podríamos avanzar si no tuviéramos a las ciencias forenses ahí metidas, no de relleno, sino articulando el pensamiento de integralidad, que yo creo que eso es lo más importante. Y los datos científicos. Perdón. Claro. A mí también me llama la atención justo cómo se va incorporando nuestros científicos y nuestras científicas forenses a la comisión, porque los teníamos pensados o en el imaginario justo del derecho penal, y cuando empezamos a ver cómo es su participación para acreditar algo que se llama violaciones a derechos humanos, que es mucho más amplio y que tiene cabida en lo administrativo, pero también tiene cabida en lo penal, pero además que conjunta incluso asuntos que pueden ser en comunidades, en personas en situación de vulnerabilidad, cuando se habla, por ejemplo, del derecho a la cultura, de que se empieza a hablar justo como de todos estos elementos que a lo mejor uno solo pensaba, pues obviamente por nuestra formación, yo soy abogada, solamente en la ciencia y el derecho, pero cuando hablamos de todos estos derechos humanos que están vinculados y de cómo poder abonar y de cómo poder poner el dedo en la llaga y decir, la ciencia también puede ayudar, la ciencia también puede ayudar a la reparación del daño, cuantificarla. A mí me parece que eso es maravilloso, sobre todo para nuestros egresados y nuestras egresadas. No, y la ciencia no nada más es eso, puede ayudar a llegar a la justicia y a la verdad, que eso es lo más importante. O sea, determinas no nada más violaciones a derechos humanos, también puedes determinar delito, también puedes determinar un montón de cosas. Y yo creo que en la formación de los abogados hoy por hoy no podría y no tendría por qué faltar esta visión de integralidad, porque no pueden solos. Claro. Porque si tú quieres determinar el interés superior como parte fundamental, si estás trabajando con niños, tienes que tener ahí herramientas que quizá no tendrías por qué tenerlas tú, pero sí quizá un cuerpo de psicológico que sepa hablar y abordar con niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco se pretende que seas todólogo, pero sí se pretende que tengas una apertura. Y yo creo que aquí sí le damos mucho, o sea, la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y en este caso, la incorporación de cosas como ciencias forenses o la misma perspectiva de género que han tenido que incorporar, o más bien tendrían que incorporar simplemente por que así está determinado, porque eso está puesto que lo tienen que hacer, como puede ser el análisis de contexto para feminicidios. Pero todavía te encuentras muchas personas en el ámbito legal que eso no lo entienden, ¿no? Sí. Si no puedes tú hacer análisis de contexto sin ciencias forenses, sin perspectiva de género y sin un montón de cosas. Entonces, creo que aquí más bien el llamado es cómo vamos rompiendo con un formalismo muy intenso, todavía persistente en la Facultad de Derecho, y que tendremos que seguir como caminando hacia otras lógicas. A ver, hoy por hoy todavía se discute, ¿no? Si la convencionalidad no es un invento de quién sabe quién, ¿no? Y te lo dicen los constitucionalistas, cierto tipo. Ayer comentaba yo exactamente una plática con
Estuviste aquí en Facultad de Derecho, hablando del derecho al cuidado. Que hoy es el día del derecho al cuidado, ¿no? Sí. Y precisamente les decía, o sea, a ver, sí hay que cuestionarlo, o sea, hubo quien, presumiendo yo la cantidad de derechos emergentes que habilitó la Constitución de la Ciudad de México, sí. ¿no? Yo creo que es una Constitución de superavanzada. ¿no? Sí. Y ya se los dije. Sí, porque además creo que si quieren entender este término de progresividad de derechos, vean la Constitución y entiendan, o sea, vean el derecho al cuidado, claro. Vean el derecho a la ciudad, ¿no? Vean el derecho a la buena administración pública, o sea, ese tipo de derechos que son lo que llamamos derechos emergentes, que más que nada van emergiendo, ¿por qué? Pues porque hay dos características que les hacen aprenderse de memoria cuando están tomando cursos de derechos humanos, y es que los derechos humanos son progresivos y evolucionan, ¿no? Bueno, pues eso es, en concreto, pues ven eso y ya entendieron bien de qué se tratan esas características inherentes a los derechos humanos históricos, ¿no? Y lo son, ¿no? Entonces, esa es la riqueza, ¿no? Y creo que, por ejemplo, si tú ves era una discusión entre constitucionalistas, ¿no? En cómo la ves, pero que además también lo compartí y lo decía, es como, a ver, ¿cómo estamos discutiendo esto en el 2025 con la gran reforma del 2011? ¿Parchada o no? Con cosas que hay que proteger y ahí sigue. Ese cambio, el del 2011, nos tendría que haber hecho revolucionar básicamente cómo nos acercamos al derecho. Y no nada más al derecho constitucional. Sí. Claro. Sí, es cierto. Fíjense que yo estoy dando clase aquí en el posgrado de derechos humanos, precisamente. Y el otro día estábamos comentando, los alumnos y yo, y una de las discusiones que se puso sobre la mesa es, ¿qué caso tiene tener sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no son vinculatorias, que no podemos ejecutar? Entonces les entra de vez en vez un desconsuelo de, pues si lo dijo la Corte Interamericana y no lo podemos ejecutar, lo mismo que puede suceder con las comisiones de derechos humanos, etcétera. Entonces, en esa avanzada, creo que de pronto nos ponemos a pensar y no podemos avanzar más, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa falta de ejecución? De esa no, yo de entrada, fíjate que la visión vincularista de obligatoriedad, tiene como todos sus aristas. Pero cuando deposita, claro que es una fortaleza, el que tú puedas decirlo, pues es una fortaleza, ¿no? El que se diga nada más, ¿no? Pero generalmente además la verdad es una fortaleza demasiado ligada a la lógica punitivista y a la lógica de castigo de todo. Porque lo es, ¿no? Y yo creo que esta otra lógica te abre muchas otras puertas. Uno, te abre la puerta a que los derechos humanos, así como no son nada más materia del derecho, y creo que Ciencias Forenses lo demuestra con por supuesto, lógica nuestro trabajo de todos los días. Exactamente, ¿no? También lo es que, digamos, es decir, hay muchos otros, digamos, rutas para restitución y reparación, ¿no? Ese es un primer momento, ¿no? Entonces, ¿dónde da más cabida la visión restaurativa? En ese enfoque. ¿Dónde da más cabida la reparación inmediata? ¿No? En ese enfoque, ¿no? Porque tiene una visión menos, en esta visión de, pues es que así se determinó y ahí está puesto, sea como sea, se llegó a esto y así es como nosotros aplicamos el derecho, punto, ¿no? Y estas otras rutas sí te abren muchísimo más en ese espacio. Más de composición. Y lo otro, un elemento, sanción. Y retomo lo que platicábamos al principio cuando preguntaban que por qué había llegado a esto, ¿no? Y estas lógicas, ¿no? Y que tiene que ver con, es un paradigma, es una apuesta de cambio cultural, también lo es, ¿no? Y es estas lógicas de finalmente cómo educas. O sea, todo el tiempo estamos hablando de eso, ¿no? Y decimos, yo siempre pongo como ejemplo porque me parece tan aleccionador.
Cuando en algún momento, hace unos 20 años, así, hicimos un estudio bastante amplio, que de hecho además nosotros nos tocó hacerlo en México, en el país, mi organización, pero fue un trabajo que se hizo en República Dominicana, en el Brasil, en Colombia, o sea, es un reporte de América Latina y tenía que ver con estilos de crianza, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho y había dos grandes lecciones en ese estudio, hay muchas, pero para mí dos muy, muy importantes. Uh-huh. Y una de esas era de que en México la nalgada no es castigo, ¿no? Porque no es castigo corporal, ¿no? Porque cuando les preguntábamos, ¿y usted le pega a sus hijos? No, yo nada más le doy nalgadas. Vientos, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? O sea, como naturalizamos, ¿no? La nalgada no es castigo corporal. Uh-huh. Pero la otra es cuando preguntábamos sobre los procesos del propio castigo. Y las propias personas, y de eso de cualquier nivel socioeconómico, que le hicimos con jornaleros agrícolas, le hicimos en colonias urbano populares aquí en la ciudad, y con clase media, o sea, un estudio bastante robusto, siempre te decían que había culpa al final, ¿no? O sea, les pegabas y después, ay, puta, les pegué, ¿no? Y porque pues generalmente además hay una lógica de por qué reaccionas como reaccionas, ¿no? Y después les decíamos, ¿y sirve de algo? ¿Y sirvió de algo? No. Siempre era no. Y entonces es lo que dices, a ver, ¿cómo seguimos con esta ruta? ¿No? Pues si no sirve. Equivocada. Es equivocada. ¿No? Sí, y eso lo trasladas al punitivismo estatal. Tampoco sirve. Todo, pero es lo más rápido. Sí, no, es lo que, y además políticamente muy aceptado. Es la venganza. Total. ¿No? O sea, entonces, sí. Yo sí le apuesto mucho al cambio, a que esta propuesta es un cambio de paradigma, es un cambio de vernos diferentes, un cambio de tratarnos diferentes, de regresar a lo colectivo, al comunitarismo, a sacar nuestra esencia empática, a todo lo demás. Y fíjate, al contrario de lo que usualmente se dice, de esta visión de las ciencias forenses como en lo criminal, vamos y buscamos al malo y por qué lo hizo y detectamos al culpable. No. Es cómo caminas para lo bueno. Sí, cómo haces para prevenir, para reparar, cómo haces para restituir, cómo lo haces para crear empatía con los otros, ¿no? Sí. Cómo los haces para acompañar, no, fíjate, para acompañar, ¿no? Y creo que ese es, le das la vuelta, ¿no? En general en ciencias forenses, en general en derechos humanos, esa es la apuesta. Y entonces para mí la discusión de lo vinculatorio, ¿no? Pues de entrada en los hechos, ya más allá de todo, digamos, un planteamiento que puedes pensar que es ideológico, ¿no? Uh-huh. O sea, porque parto de donde vengo, es en los hechos. A ver, ¿cuántas verdaderamente resoluciones? Si yo dijera, bueno, hagan las recomendaciones vinculantes. ¿Tú sabes los meses que tardan en resolverlo? O sea, vas a virte con los mismos vicios de lo jurisdiccional para lo no jurisdiccional, que además en el momento que las hagas vinculantes desaparece el sistema por la naturaleza de lo no jurisdiccional. Uh-huh. ¿No? Entonces, más bien yo digo construyamos sobre procesos no jurisdiccionales, uh-huh. Más bien fortalezcamos el sistema, ¿no? Hagámoslo no más comunitario. Y entre otros están las comisiones de derechos humanos, pero hay otras también, ¿no? A ver, todo lo que hacemos de seguimiento de Profeco, todos esos son. Claro. Son de esos composiciones. La PROSOC no también, judiciales, no, en las que lo que se busca es una composición. Sí. Y justicia y paz. Exacto. No queremos saber quién tuvo la culpa, ni quién la debe y quién la tiene que pagar, sino más bien vamos a componer esto que de pronto destruyó el tejido social. Total. Oye, tenemos ya que ir terminando, en respeto de tu tiempo, en el compromiso que hicimos por pero invítenme otra vez, oigan. No, lo claro. vamos a hacer bastante. Cada sí, es temporada. Que tenemos mucho que platicar, ¿a poco no? Sí, muchísimo. ¿Viste cómo muchísimo. Se fue rapidísimo? Nos fue muy rápido. Creo si nos hubiéramos entrado, por ejemplo, en el tema de ayer, que es también de hoy, el de los cuidados. Los cuidados que nos quedan. A ver, ¿por qué no te cierras
diciéndonos algo, un mensaje al respecto, que hoy es el día. Hoy es el gran día. Bueno, lo primero que estaba yo planteándoles ayer a los compañeros y así arranqué cuando estuve muy contenta, por cierto, porque fueron muchos alumnos y alumnas y alumnes ahí a la plática que dimos ahí en la facultad ayer. En la Jacinto Pallares vi que fue. Ajá. Fíjate que iniciaba diciendo, a ver, es paradójico, no es, a ver, tal parece que es como un tema nuevo, ¿no? O sea, este día, por ejemplo, se fundó en el 2023, ¿no? La opinión consultiva, que es ahorita el boom, pues es de este año, de agosto de este año, ¿no? Nuestra Constitución, que por cierto sí lo tiene como derecho, no autónomo, pero lo tiene como derecho, pero ya lo vamos a cambiar aquí en la ciudad, por cierto, ¿no? Pues es de hace 5 años, ¿no? O sea, tal parece que que es como un tema nuevísimo, pero no, los cuidados es un tema de toda la vida, es histórico. Claro. Es histórico, ¿no? Sí. Entonces, lo que creo es que uno es como, más bien es cómo abordas y cambias la lógica de algo que ves como natural, que es natural a la evolución humana, que es natural a nuestras características de seres humanos y que están ahí. Siempre, o sea, nos cuidan y en algún momento. La otra parte es que hace más o menos ya como unos 40, 50 años, empieza a discutirse desde la lógica de lo laboral, porque ahí es donde empieza la discusión de la economía del cuidado, de toda la lógica de las estadísticas, de las desigualdades en el trabajo, de contabilizar el trabajo doméstico no remunerado y hacerlo como partícipe del PIB. Todo esto que implicaba de que no, claro que es trabajo, ¿no? Es que no hago nada, me dedico a la casa, no. Oye, se dice que se cuenta y que lo que hoy sí es novedoso y es importante, es que está reconocido ya como un derecho. Y eso implica que básicamente una actividad altamente feminizada, ¿no? Lo que está poniéndose en el centro es que no es un problema privado, que es una actividad que vale, que representa socialmente y que además hoy por hoy es una responsabilidad del Estado. Y otra cosa importantísima tiene que ver con que es la construcción que hacemos del derecho. Porque es una construcción que abarca desde sus inicios 3 elementos que, si tú lo ves en el desarrollo de las conceptualizaciones, no lo ves fácil, que es, este derecho implica 3 derechos, y implica ser cuidado, cuidar y cuidarte, ¿no? Y eso es muy, en términos del desarrollo, habría que platicarlo, porque sí muestra un avance de cómo estamos conceptualizando hoy, en el siglo XXI, diferente a lo que hacíamos hace 50 años. No, a ver, se dice que la civilización nace a partir de que se localizó algún resto y estos restos humanos eran de una persona que ya se ve que había tenido una fractura y esta soldó. Esto significa que alguien le cuidó para que pudiese sobrevivir a esa fractura que en otras condiciones pues le hubiera llevado a la muerte. Por ahí nace entonces la civilización, no tanto por un lado porque hay tecnologías para lograrlo, pero por otro lado por el cuidado, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Entonces pues bueno, Nacheli, muchas gracias por estar con nosotras. Les agradecemos a nuestro auditorio que nos hayan acompañado esta mañana. Les convocamos para que lo vuelvan a hacer la siguiente semana y les dejamos una invitación para que nos sigan en redes en el siguiente evento que tenemos programado, que es el coloquio Auguste Dupin de Literatura y Ciencias Forenses, que organiza la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Cultura y Universo de Letras, UNAM, y en donde vamos a coparticipar como Escuela Nacional. Va a ser el 5, 6 y 7 de noviembre. En nuestras redes está el programa y cómo registrarse. Muchísimas gracias, Nacheli. Gracias. Un montón de literatura, oigan, Mandíbula de Ojeda, Cometierra de Sandra, la argentina. Hay un montón de literatura que tiene que ver con ciencias forenses. Lean. Sí, absolutamente. Muchas gracias, querida. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Adiós, y yo aquí dándola. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria.
en News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.